Bueno, vamos a leer la palabra. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versos 13 al 19. Y la palabra del Señor dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El tema de hoy se llama Llegando a la meta. Y como siempre me toca predicar, a mí lo que me cuesta más es encontrarle un título a la predicación. Pero el día de ayer estaba lloviendo, venía con mis muchachos de traerles algo de comer y venía una persona queriendo correr. Estaba lloviendo, usted sabe, correr y lluvia como que no combina, ¿verdad? Entonces estaba ahí la persona esperando, pero desesperado, quemando llanta. Y bueno, se puso la luz en verde y empezó a patinar y el carro a moverse. Y digo yo, bueno, ahí está el tema de mi sermón, llegando a la meta. ¿Por qué llegando a la meta? Yo creo que la mayoría de personas que estamos acá en este servicio de la tarde somos cristianos ya por mucho tiempo. Personas de que tenemos mucha experiencia, aunque a veces no lo hagamos notar. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que les tocó estar en iglesias donde no había piso, que les tocó ir a Campo Blanco a caminar bien lejos para predicar la palabra de Dios, que le tocó hacer sacrificios de cocinar, hacer ventas para establecer una iglesia, para establecer un ministerio. Personas de que no han escatimado un precio. Personas que han dado de todo, que no se han quedado con nada, ¿cierto? Una de las cosas que creo que como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, es el llegar a la meta. Al final del día, nuestro meta es llegar allá delante de Dios y ser recibidos por Él y ser que Dios nos diga: así, aquí está, mira, aquí este día aceptaste y aquí está, pasa, entra. Y Satanás es tan astuto, pero tan astuto de que, como decía ahí en las partes finales del versos 17 y 18, de que aquellos que el apóstol ponía como ejemplo a quien seguir, en ese momento ya no lo eran, dicen, eran enemigos de la cruz. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha tocado en nuestro caminar cristiano de que fueron de ser unos grandes servidores de Dios, que lo daban todo y a lo mejor hoy están perdidos en el mundo una vez más? Están cegados. Hay muchas personas que han sido grandes predicadores y a veces usted va y los encuentra en las plazas de los pueblos. No hace mucho tiempo, creo que hace como 1 o 2 meses, en nuestro grupo Conexión, el hermano José llevó a alguien. El muchacho obviamente estaba tomado, pero el muchacho cada cosa que decía, y tú decías, ¿qué lo llevó a esta persona a llegar? Porque el muchacho sabía mucha palabra. Y todo lo que decía, y tú dices, ¿qué es lo que llevó a esa persona a no seguir en el camino? Una de las cosas que Dios nos insta
en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Y la palabra del Señor dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, ¿y qué? Y constante, ¿qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre. Sigamos, ayúdame. Entonces la palabra de Dios dice: seamos firmes y constantes. Una de las cosas que nos va a ayudar a llegar a la meta es el que seamos firmes y constantes. ¿Van a haber pruebas? Sí. Yo creo que si a usted le dijera, cuéntame un poquito de su vida cristiana, ¿has tenido pruebas? A ver, no me las diga, nada más. ¿Ha tenido pruebas en su vida cristiana? Levante las manos. ¿Ha tenido dificultad? ¿Ha tenido momentos bajos? Todos. Porque mientras tú y yo estemos tratando de vivir de acuerdo al reino de Dios, Satanás siempre va a estar tratando de arrancarnos. Dice la palabra del Señor de que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quiénes quieren devorar? A la iglesia del Señor. Porque tú y yo tenemos el sello de la sangre de Jesucristo. ¿A usted no le ha pasado que por alguna razón usted le cae mal a alguien y usted ni cuenta se dio por qué? Por cómo camina, por cómo viste, por Dios. No sé. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita había una señora de que la había agarrado con nosotros porque usábamos tenis. Yo me acuerdo bien de eso. Y la señora nos atacaba porque nosotros usábamos tenis y en ese tiempo pues era puro zapato escolar y no muchas personas usaban los dichosos tenis. Y era así el ataque. Entonces Satanás en nuestro vivir cristiano siempre va a encontrar o siempre va a estar constantemente atacándonos. ¿Y cuál es su objetivo? Es que tú y yo nos desviemos. Es que tú y yo quitemos la mirada del Señor Jesucristo. Es que tú y yo nos sigamos adelante. Entonces el Señor nos dice: estemos firmes, estemos constantes. Dice: creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así como les pregunté si usted ha vivido pruebas, dificultades, cuénteme de sus bendiciones. Muchas, ¿verdad? Cuando hemos estado ahí en el momento bajo y Dios siempre ha venido al rescate. Cuando creíamos que nuestra situación no tenía remedio y Dios salió. Cuando ya no teníamos esperanza, Dios nos rescató. Ese es el Dios que servimos. No es un Dios que está quietecito a ver. No, Dios no está inmune o de ojo ciego a nuestro padecer. No, hermano mío. La palabra de Dios nos dice de que somos deseados delante de Él. Si para Dios la humanidad hubiera sido un estorbo, al tronido de los dedos desaparece y hago una nueva, que esta sí me obedezca. Pero Dios nos ama. Y Dios nos dice que nada de lo que hagamos es en vano. Iglesia de Dios, nada, absolutamente nada de lo que le hagas para la obra de Dios es en vano. Yo creo que a través del tiempo hemos podido ser testigos fiel de la gracia y misericordia de Dios, de la bondad de Él, de cómo Dios siempre está ahí obrando a nuestro favor, de cómo Él abre puertas donde no las hay.
que en tiempo de sequías Él es el que provee, que en tiempo que no sabemos ir para la derecha o a la izquierda, Él nos dirige. A ese es el Dios que servimos, a ese es el Dios que adoramos. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? En Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la meta, iglesia? Navegar aquí medio como que pasarla. No, la meta es llegar a ese día. La meta es llegar delante del trono de Dios y ser encontrados dignos de Él, donde vamos a ser transformados, dice, a su semejanza. A la semejanza de Dios. Entonces el Señor nos dice que nuestra meta sea esa ciudadanía. Que busquemos de Él día con día, que hagamos cada día el trabajo que tengamos que hacer. Creo que como generación de que vivió un diferente al evangelio al que vivimos hoy, no que ha cambiado. La técnica tal vez ha cambiado, pero el evangelio, la palabra sigue siendo la misma. Tenemos experiencia de campo, como se le dice, field experience. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros a corta edad nos tocó ver cosas del mundo de las tinieblas que a lo mejor, gracias a Dios, algunos de nuestros muchachos no van a estar expuestos. Pero como iglesia que vivió eso, que tenemos la experiencia, díganme, a lo mejor dirá usted, pues ay, yo ya hice todo en la iglesia. Ya fui ujier, ya fui maestro, y yo creo que así le digo a todos, me levantan las manos, ¿eh? Ya fui predicador, ya fui el otro. Pero nuestro trabajo no se acaba. Siempre y cuando sigamos aquí en la tierra tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que guiar a nuestros jóvenes, todos. Tenemos que guiar a nuestros niños. A veces se nos creció como que una apatía de decir, pues no es mi hijo, no me importa. Hoy en la mañana me tocó hacer algo similar. Voy a echar de cabeza a mi hija. Me estaba contando de que alguien estaba contactando a una niña y le estaba diciendo unas cosas y le dije, ¿sabes qué, mami? Tengo que hablarle a su papá y decirle para que tenga cuidado. Sí es mentira, pero qué importante es porque muchas veces pasa. Todo el mundo sabe y los papás, nada. Y los adultos que pueden decir, mire papá, mamá, está pasando esto, alértelos, ¿no? Se queda callado. Entonces yo le dije, mira, no me tires a la niña de cabeza, pero esto y esto está pasando, ten cuidado con tu niña, observa lo que está pasando. Si es mentira, qué bien, pero igual, o sea, como papá yo creo que uno agradece que le digan a tiempo y no tal vez cuando ya una niña se fue o algo por el estilo, ¿no? Entonces, qué importante es como iglesia madura que somos, es que miremos, que si miremos a alguien joven, quien sea, con amor, así como Dios nos atrajo hacia Él, y no ser, pues no me importa. No, somos de casa, somos la iglesia, todos construimos, dice la palabra de Dios que todos tenemos una función. Y si por alguna razón a lo mejor tú te sentías que pues yo ya no tengo un espacio en la iglesia, para mí no hay un lugar donde servir. Dios te dice hoy, hay mucho en qué servir, hay mucho que hacer, hay mucho en lo que cada uno de nosotros, nuestra experiencia de vida podemos dar. Entonces, qué importante es que pongamos nuestros dones al servicio. Y una cosa que te quiere acordar hoy Dios. Primera de Pedro 2,
9 al 10. Y la palabra del Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Si usted pensaba que esa nada más era para Israel, no, es para mí, dígalo. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay una de las cosas que Satanás constantemente, y a veces pensamos que es nada más en los jóvenes, y decimos, sí, es que la identidad de los jóvenes es atacada constantemente. Sí, es que los jóvenes no tienen autoestima. Déjeme le cuento, hay muchos adultos también que no tienen buena autoestima. Y hay muchos adultos que incluso están en tiempo en las cosas de Dios, piensa que Dios no les ama y piensa que el amor de Dios está condicionado a lo que ellos hacen. Pero el Señor te dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No se goza? ¿Lo quiere más romántico? Vámonos. Oseas 11. Once 4. Dice la palabra de Dios: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cuál era el yugo? Cuando habla de ese yugo me puse a investigar. Dice que habla de en el tiempo de antes, cuando araban a los animales le ponían así como los caballos, creo, ¿no? Para dirigirlos. Entonces dice, levanté. Entonces, póngase a pensar esto. Yo me estaba poniendo a pensar esto, que ¿cómo es que Dios nos atrae? Todos en nuestros países tenemos los héroes patrios, ¿verdad? ¿Sí? Que Pancho Villa, que Arce, Entonces es bien interesante porque estamos agradecidos, ¿verdad? Con ellos. Hoy que fui, cuando a la Ciudad de México, fuimos al castillo de Chapultepec, y ahí está la historia de 5 muchachos, parece que son 5, de que salvaron y se tiraron al pasillo con la bandera de México para rescatar que México no cayera bajo el dominio de otro país. Y ahí están los héroes. Y digo yo, pero hay un agradecimiento, pero de ahí no pasa. Entonces, ¿cómo es que el sacrificio de Jesucristo, cuando decimos que Jesucristo por amor hacia nosotros murió muerte de cruz, tiene un impacto en nuestras vidas fulminante? Tanto que por es la razón que tú estás aquí. Porque se te fue revelado, porque dice la palabra, te atrajo con lazos de amor. ¿Y por qué la historia de esos otros héroes no tiene ese mismo efecto en nuestras vidas? Por el poder de Dios. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Porque Él nos atrae, dice. Nos atrae hacia Él. Y el hecho de que tú y yo estemos acá es porque Dios nos ha traído a su reino. Y a veces cuando lo vemos como que, ay, otra vez, en vez de decir, Señor, gracias, aquí estoy, te doy la gloria y la honra a ti por lo que tú estás haciendo en mi vida. Porque no nada más está trabajando en ti, por medio de ti está trabajando en tus hijos y en la próxima iglesia que viene atrás de nosotros.
Entonces tú y yo nos ponemos a pensar la importancia de seguir adelante, la importancia de seguir caminando, la importancia de llegar a la meta. Van a haber días que son fáciles, van a haber días que son difíciles, pero lo importante es sigue caminando, sigue marchando, sigue hasta la meta. Porque el Señor recompensará a aquellos que escucharon su voz. Y ustedes, iglesia amada, la han escuchado. Y yo sentía fuertemente esto. A muchos que se sintieron o se están sintiendo así como se sintió el tío de Esther, que dice que él había alertado al rey de un complot que había hacia ellos, hacia el rey. Y pasó mucho tiempo y se habían olvidado del trabajo que había hecho él. Pero dice que un día cuando le leían al rey la información o los datos que tenían ahí, siempre, históricamente siempre ha habido alguien que escribe la historia, salió a relucir lo que había hecho Mardoqueo. Y muchas veces a lo mejor tú puedes sentir, oh, ya mi trabajo en la iglesia no vale, ya no es necesario, ya di lo que tenía que dar. El Señor te dice hoy, prosigue hasta la meta. Como le dijeron al pastor, échale ganas, no te agüites. Pero la verdad que hay muchas veces que tenemos que echarle ganas. Que aunque tal vez tu trabajo aparentemente no se mire, aparentemente está en la oscuridad, el Señor lo ve. El Señor ve el trabajo. Y no hay nada. Ayer me conmovía el audio de una persona que le mandaron a mi mamá. Es alguien que acaba de perder un familiar. Está quebrantada. Está con mucho dolor. Es de esas conversaciones que escuchas tú cuando alguien está tan conmovido. Pero escuchar a la persona decir, en medio de ese dolor, yo sé que Dios me sostiene. Yo decía, Dios, nada más tú puedes dar ese entendimiento. Nada más tú puedes dar esa certeza. Que aunque estemos por el valle de sombra de muerte, que tú eres el que nos sostiene. Que aunque pasemos por dificultades, que tú eres el que nos llevas. Que aunque pasemos por tribulación, Señor, que tú nos amas. Y que al final de cualquier cosa que pasemos, el Señor nos moldea y nos da un carácter de Cristo. Y empezamos a ver las cosas diferente. Entonces yo lo que te quiero invitar el día de hoy es que sigamos adelante. Que sigamos hacia la meta. Que sigamos haciendo el trabajo. Son personas que tienen mucho potencial. Son personas que han trabajado mucho para el reino. Y Dios no se ha olvidado de nosotros. Nos ponemos de pie.